Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En el día de hoy les voy a hablar sobre Kim Jong-un y les quiero hablar de una parte de su vida que yo pienso que fue muy importante para él y que pudo haber sido determinante en los destinos de Corea del Norte. Kim Jong-un es el hijo de Kim Jong-il, que también fue dictador de Corea del Norte por 17 años. Kim Jong-il era hijo de Kim Il-sung, el padre fundador de Corea del Norte, que fue dictador por 45 años. Pero bueno, el protagonista de hoy es el hijo de Kim Jong-il y el nieto de Kim Il-sung, el actual gobernante y dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Kim Jong-un, como acabo de decir, estudió en Suiza. Y Suiza es un país capitalista, un país desarrollado, un país de primer mundo, un país con un sistema de salud increíble, con una seguridad increíble, un país con libertades. Y Kim era un príncipe en Corea del Norte, tenía un nivel de vida altísimo, de lujo en su país. Y llega a Suiza. Por supuesto, las diferencias entre Corea del Norte y Suiza son extremas. Pero yo a veces pienso, la gente a veces cree que porque uno estudia afuera, eso lo cambia a uno. Y realmente no. Eso no necesariamente te cambia a ti tu mente. El que decide si eso te cambia eres tú. Si tú decides aprender de donde tú vas, ahí sí está bien. Pero si tú no decides aprender nada de lo que hay ahí, perfecto. Pero Kim Jong-un parece que no aprendió nada del sistema suizo. Y tratar de aplicar ese estilo, aplicar algunas cosas, características en Corea del Norte. No, él no lo hizo. Él prefirió seguir el sistema comunista familiar que lo mantiene en el poder. Entonces, la gente cree que porque uno estudia fuera del país, ya sea en Estados Unidos o en Europa, eso te va a cambiar la mente y cosas que tú ves en esos países las puedes aplicar en tu país de origen. Eso sería lo ideal, pero no siempre es así, porque al final cada ser humano tiene un chip en su mente. Y el de Kim Jong-un, a pesar de que estudió en Suiza y él le gusta el capitalismo, pero para su estilo de vida, no para dárselo a su pueblo, esa es la gran diferencia, que el chip de él es el comunismo. Si usted no se saca el chip que usted tiene en su mente de su país, usted nunca va a poder hacer ningún cambio. Si usted se mantiene con ese chip de su país y no se pasa a otro chip de donde usted está estudiando, usted nunca va a poder aplicar lo que usted vio en ese país en su país. Primero tienes que cambiar tu chip, cambiar de mentalidad y creer de que eso se puede implementar en tu país. Por ejemplo, yo estudiando en Barcelona, un ejemplo, me he dado cuenta de algo. Aquí hay un sistema, aquí hay unos centros de salud que se llaman CAP. Bueno, los CAP, en mi opinión, el día que yo quiera postularme a la presidencia de mi país, a mí me gustaría tomar en cuenta eso, de esos centros de salud y aplicarlo en mi país, porque yo veo que ese sistema, esos centros de salud pueden diversificar y expandir el sistema de salud de mi país y en cierto modo tener mayor visibilidad, mayor presencia en la salud en mi país. Yo lo veo como una oportunidad y algo que he aprendido en mi experiencia en Barcelona. Pero un ejemplo, Kim Jong-un, estando en Suiza, en un país de primer mundo, no quiso hacer el cambio para Corea del Norte. ¿Por qué él no quiere hacer el cambio para Corea del Norte? Porque el sistema comunista lo mantiene en el poder. Ese sistema cerrado lo mantiene en el poder. Si él hiciera los cambios en Suiza, los de Suiza, como a una economía capitalista, las libertades, un buen sistema, eso le afectaría al estilo de su dictadura. Entonces, a veces uno no quiere cambiar el chip, no porque uno no crea que eso es lo que le conviene al país, sino porque no le conviene a uno. Él no quiere arriesgar sus intereses
por los intereses del pueblo. Y él sabe que ese sistema en el que él vive, ese sistema de autoritario comunista, ideología Juche, lo mantiene en el poder. Pero al fin y al cabo es uno que decide cambiarse el chip y aplicar eso en su país. Pero si tu mentalidad, a pesar de que tú vayas a un país de primer mundo, tú tienes una mentalidad cerrada, por más que tú estudies en Suiza, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes Unidos, si tu mente es cerrada, tú nunca vas a poder aplicar esos cambios y aplicarlos en tu país porque tu mente, tu chip está cerrado, no tienes las condiciones porque tu mente está cerrada. Primero hay que abrirse la mente para uno decir, wow, este modelo de negocio puedo aplicarlo en mi país, este modelo de salud puedo aplicarlo en mi país, este modelo económico puedo aplicarlo en mi país, o puedo tener características de ese modelo. Puedo tratar de aplicar características de ese modelo. Vamos a asesorarnos de unos economistas que nos ayuden con esto, con unos expertos de cada tema y hacerlo. O por lo menos intentarlo. Yo sé que es muy difícil aplicar todas estas cosas, pero uno puede intentarlo para darle mejor calidad de vida a los ciudadanos. Y Corea del Norte no tiene nada de lo que Kim Jong-un aprendió en Suiza. Definitivamente tener un sistema comunista como el que él tiene, eso es lo que le conviene a él. Pero, nuevamente lo digo, al final, si tú vas a estudiar en otro país y si tú quieres cambiar tu mentalidad, al final eso lo decides tú. Porque si tú llegas a uno de esos países con una mente cerrada, sin deseo de cambiar, sin deseo de aprender de ese sistema, de cómo funcionan las cosas ahí, tú nunca vas a aprender nada, aunque tú vivas 30 o 40 años ahí. Si tu mente está cerrada y no está dispuesta a aprender y a cambiar, porque primero tú tienes que tener la disposición de decir, wow, me gustaría que mi país fuera como este. Pero si tú no tienes eso y tu mente es cerrada, no está dispuesta a aprender, por más que tú estudies, tú puedes estudiar en Suiza, en Estados Unidos, en España, en el Reino Unido, en Inglaterra, en todos esos países, en Corea del Sur, en Japón. Si tu mente no está abierta y está dispuesta a aprender y no te cambias el chip, los cambios no los vas a poder aplicar. Y yo creo que eso es lo que pasa con Kim Jong-un, que no está dispuesto a eso y que el sistema no está dispuesto. Y nada, quería reflexionar sobre eso en el día de hoy. Y esto para mí es algo muy importante de Corea del Norte. Esa etapa de Kim Jong-un en Suiza podía haber sido determinante para el régimen de Corea del Norte, para llevarlo a otro nivel y tal vez acercarlo un poco más a lo que es hoy la China comunista, con una economía capitalista y ese tipo de cosas, aunque sea ese modelo. Y nada, esta era mi reflexión de hoy. Y eso, yo pensaba que aunque sea, él podía llevar a Corea del Norte a ser por lo menos, o sea, una China como China capitalista, algo así, pero no tan cerrado como lo tiene ahora, que es un país comunista viejo. Y nada, a pesar de que es una potencia nuclear. Pero bueno, hasta la próxima. Un placer.